Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Splitbook. Yo soy Cami y el día de hoy les traigo un nuevo video. Bueno, como ven en el título del video, hoy vamos a hablar sobre los narradores y cómo podemos utilizarlos. Cuál es el mejor narrador para nuestra historia, cuál sirve, cuál se adapta mejor a la historia que estamos escribiendo en este momento. Y les voy a ir dejando unos ejemplos de cómo serían los diferentes tipos de narradores. Existen 3 tipos de narradores que podemos utilizar para nuestras historias, que es el narrador en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. El narrador en primera persona nos cuenta la historia desde el punto de vista de uno de los personajes. Dentro de los narradores de primera persona tenemos el narrador protagonista y el narrador testigo. El narrador protagonista es aquel que vive la historia y vamos descubriendo todo lo que sucede en la historia por medio de sus experiencias. Cuenta la historia desde su punto de vista asumiendo un papel protagónico. Bueno, el narrador testigo nos cuenta una historia que no es suya, nos cuenta la historia de alguien más, pero este narrador pudo haber estado relacionado con esta historia o la conoce, o ha incluso sido testigo de esta historia, pero no la narra como protagonista, es decir, no la vive como protagonista. Luego tenemos los narradores en segunda persona, que este tipo de narrador es el menos usado y es el más difícil por ahí de aplicar, ¿no? Generalmente este tipo de narrador está dirigido hacia un tú o hacia un usted, e involucra mucho al lector. El lector es como el protagonista, por así decirlo. Hay muchos escritores que lo trabajan a este tipo de narrador en segunda persona, pero es, como les comenté, el menos común porque es bastante complicado de ejercer, de escribirlo. Se lo ve más en los que son las cartas, en los blogs, en ese tipo de escritura. Suele verse un poco más este tipo de narrador en segunda persona. Por último tenemos el narrador en tercera persona, que es aquel que conoce todo lo que va a suceder en la historia. Y este narrador en tercera persona se divide en narrador omnisciente y narrador equisciente. El narrador omnisciente es aquel que conoce absolutamente todo lo de la historia, todos los detalles, toda la información. Conoce la trama, lo que va a suceder. Conoce también, por ejemplo, los sentimientos de absolutamente todos los personajes. Tiene el poder de anticiparse a los acontecimientos, de suponer, de juzgar, etc. Tiene el poder de toda la historia, por así decirlo, ¿no? Y generalmente es una voz narrativa que es externa a los personajes. No es una voz que forma parte de uno de los personajes, sino que es externa y por eso es más fácil que conozca todo lo que va a suceder en la historia. Y luego tenemos el narrador equisciente, que se centra únicamente en un único personaje, generalmente es el protagonista, pero desconoce los pensamientos y sentimientos del resto de los personajes. Su visión es más limitada y va revelando la información o la trama de una manera más objetiva. Ahora bien, conociendo un poco ya cuáles son los diferentes tipos de narradores que podemos trabajar en nuestras historias, ¿cómo seleccionar al narrador correcto para nuestra historia, para nuestra novela? Por ahí uno ya viene ejercitando un tipo de narrador y es con el que se siente más seguro. Pero por ahí surgen otros momentos en los que tenemos pensado una historia que no se aplica al narrador que venimos trabajando y necesitamos explorar otro tipo de narradores. Entonces también cómo podemos hacer en ese caso que no conozcamos cómo manipular o desarrollar los otros tipos de narradores que podemos hacer. Podemos hacernos entonces las siguientes preguntas. ¿Quién va a contar mi historia? ¿Desde qué perspectiva voy a contar mi historia? Y ¿desde qué tono? Es decir, ¿cuánto sabe mi personaje que elegí para contar la historia del relato que planteo narrar? ¿Cuánto sabe este protagonista sobre los hechos y las situaciones que van a suceder allí? Entonces, para aplicar, por ejemplo, la primera pregunta, podemos pensarlo desde si el personaje que va a contar mi historia va a ser una voz externa que no forma parte del relato y que conoce absolutamente toda la historia y de los sentimientos de los personajes. Si voy a acompañar solamente a un personaje y voy a conocer los sentimientos y pensamientos solamente de ese personaje y no del resto, como si fuera otro personaje que no es protagonista y que lo narra como un testigo, que puede haber sido algún amigo o algún colega o alguien que
conoce la historia que le sucede al protagonista. O si lo va a narrar directamente el protagonista y vamos a conocer cómo suceden los hechos a medida que el protagonista va moviéndose y nos va contando lo que sucede en la historia. O también si lo vamos a hacer por medio de cartas, por ejemplo. Y desde el tono o el conocimiento que tiene mi personaje, lo podemos trabajar de la siguiente forma. Es decir, el personaje que escogí sabe mucho, conoce mucho más que el lector y conoce absolutamente todo de lo que sucede en la historia. O sí sabe un poco menos, es decir, conoce menos de lo que sabe el lector o lo mismo que sabe el lector. Entonces, por ahí, teniendo en cuenta esas preguntitas y como orientándolas con esos puntos que les mencioné recién, podemos por ahí seleccionar cuál narrador se adapta mejor a nuestra historia. Ahora bien, a veces sucede de que seleccionamos un narrador y a medida que empezamos a escribir la historia vemos que no está funcionando. Entonces, bueno, ahí sí intentamos con otro narrador. A mí me sucedió eso, por ejemplo, yo había empezado a escribir mi historia actual en primera persona, que es generalmente el tipo de narrador que yo acostumbro a utilizar. Y empecé a escribirlo y notaba como que me faltaba. Porque si bien el lector iba conociendo lo que sucedía en la historia por medio de la protagonista, yo también quería hacerle llegar al lector los sentimientos del resto de los personajes. Y siguiendo la perspectiva de la protagonista, eso no lo iba a poder lograr. Por lo tanto, decidí cambiarlo y empezar a escribir la historia en narrador omnisciente, es decir, que es una voz externa que conoce absolutamente toda la historia y los sentimientos de todos los personajes. Entonces, una vez que comencé a escribirlo teniendo en cuenta este narrador, me resultó más fácil desarrollar todo lo que mi mente quería expresar en la historia, que por ahí con el narrador en primera persona tenía como una cierta limitación que no me estaba funcionando y que el narrador en tercera persona sí me lo estaba entregando. Entonces dije, bueno, no, voy a cambiar de narrador. Había empezado a escribir los 2 primeros capítulos en primera persona y ahí fue cuando me di cuenta de que no me estaba funcionando y decidí cambiarlo. Eso también puede suceder y no hay que estresarse ni ponerse loco, decirlo, ya me escribí como 10 capítulos en primera persona, pero siento que me falta y... No hay que volverse loco. La escritura es un juego y también es divertirse. Entonces, si vemos que no funciona ese narrador, podemos intentar con otro y a lo mejor decimos, bueno, está bien, escribí 10 capítulos, pero bueno, los voy a pasar al narrador en tercera persona y ver qué tal me sale. Incluso hasta te salen mejores cosas utilizando ese narrador, que era por ahí el narrador que te estaba pidiendo tu historia y que vos como que estabas por ahí utilizando otro narrador que era el que en ese momento lo necesitabas. Entonces, bueno, más o menos eso era lo que quería entregarles hoy, quería compartirles hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Déjenme en los comentarios si ustedes qué tipo de narrador utilizan ustedes o si han experimentado con algún otro tipo de narrador. A mí me gustaría mucho utilizar el narrador en segunda persona, pero sé que es bastante complejo y complicado, así que espero en algún momento poder experimentarlo y utilizarlo. Pero bueno, por lo pronto esto era lo que quería compartirles hoy. Espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, seguirme en todas mis redes sociales, compartir este video con todo el mundo para que llegue a muchas personas. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo de oso y un beso gigante y hasta la próxima. Adiós.